Saludamos a nuestro queridísimo amigo el licenciado Alejandro Pegoraro, que además de politólogo es director de la consultora Politicón Chaco. Ale, buenas tardes, somos Silvia, Marcelo, Laureano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, como misioneros, yo planteé eso, pero vos tenés una mirada más global. ¿Los gobernadores van a salir perdiendo del presupuesto 2025? Bueno, todavía es una incógnita. ¿Desde qué punto de vista? A ver, si nos atenemos exclusivamente a lo que dijo el presidente en su mensaje ayer por cadena nacional, está clarísimo que va a haber una presión sobre las provincias para continuar profundizando el ajuste del gasto público, un ajuste que ya se viene dando, hay que decirlo. Las provincias en el primer trimestre de este año, en promedio, las 24 jurisdicciones ajustaron el gasto cerca del 25%, están ajustando el gasto en un 20% en lo que va el segundo trimestre, que son los datos hasta ahora que tenemos relevados. Entonces pareciera ser que hay una profundización de ese camino impuesta desde el Estado Nacional, ¿no? Ahora, si partimos de la base de lo que el texto del presupuesto, del proyecto de presupuesto dice, todavía hay algunos signos de pregunta que nos hacen pensar justamente a ver cómo va a ser la dinámica. En primer lugar, y en relación a lo que vos mencionabas al principio, referido a la proyección de recursos por coparticipación federal, lamentablemente lo que pasa en Misiones va a pasar siempre, año a año, siempre y cuando no se modifique la ley de coparticipación, ¿no? Porque justamente el menor monto que tiene Misiones en el NEA corresponde justamente a la distribución según el esquema vigente, que es la ley sancionada ya en el 88, que justamente perjudica a Misiones en ese punto, ¿no? Ahora, si queremos analizar lo que dice el texto del proyecto en relación a las otras transferencias nacionales, que son las denominadas no automáticas, las más comúnmente llamadas discrecionales, este presupuesto lo que tiene es un dato muy global, es decir, cuánto se destinaría para ese tipo de transferencias y cuánto crecería en relación a este año, al estimado final de este año. Pero el problema es que no hay ningún tipo de desagregación respecto a la distribución geográfica de esas transferencias. Es decir, no sabemos si la mitad va para la provincia de Buenos Aires, el resto para las otras 22 provincias, si reparten mitad y mitad con alguna otra. No sabemos nada porque esa planilla que siempre está en el presupuesto, esta vez no está. Entonces no tenemos una certeza al respecto. Sí llama un poco la atención el hecho de que cuando analizamos las planillas anexas y vemos, por ejemplo, esto que mencionamos, las transferencias no automáticas, tanto las transferencias corrientes como de capital, es decir, cuando agrupamos esos dos tipos de envíos que hace la Nación a las provincias de forma no automática, crecerían en un 69% nominal, ¿no? Ahora, cuando vemos la ejecución del gasto total del Estado Nacional previsto en el presupuesto, el incremento es del 32%, y tenés una pauta inflacionaria del 18%. Entonces estamos hablando de que pareciera que en términos relativos, por lo menos, no decir en la variación porcentual, habría un incremento en los envíos a las provincias superior al gasto que prevé el Estado Nacional. Entonces, hasta ahí uno puede decir, che, pareciera ser que la motosierra de las provincias terminó, pero en verdad hay que ponerle un gran signo de paréntesis y también de interrogación al respecto, porque justamente al no estar desagregado por distrito, no podemos saber, como le decía antes, si esa variación, que es mayor a la del gasto total del Estado Nacional, podría concentrarse en uno o dos distritos, o tres o cuatro, y no en la totalidad. Eso primero. Y segundo, no nos olvidemos que la certeza que tenemos del presupuesto es que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, va a aplicar a rajatabla el artículo 1 del proyecto, que habla de la regla fiscal. Entonces, si de repente esta estimación de crecimiento de la actividad económica que realiza el Estado Nacional no se da, o se da de manera más lenta y por ende impacta en la recaudación, estas cosas que estamos viendo ahora como supuestos se van a ir recortando. Y una de las primeras cosas, como ya sucede este año, que se van a recortar seguramente, porque la política así nos lo indica, lo discursivo, lo narrativo, son justamente los envíos a las provincias. Los envíos que están presupuestados, igualmente, más allá de esta variación que yo le decía, siguen siendo 3 empanadas, digamos. Es un monto
nominal en Sí. pesos, que es muy chico, es apenas el 1% del gasto total que prevé el Estado Nacional. Así que por ende podemos esperar de mínima un escenario muy parecido al de ahora en términos de reparto de recursos, pudiendo ser un poquito mejor si es que la recaudación acompaña, o pudiendo ser igual de grave o un poco más grave incluso que la que vimos este año si es que la actividad económica no repunta. El proyecto o lo que se proyecta de inflación ya marcó más o menos cuánto sería por parte del presupuesto 2025. Esto acá, a ver, ¿en cuánto influiría para saber la inflación mensual a cada provincia, de acuerdo con cómo se dé el año que viene, obviamente? Año electoral, ten en Sí, cuenta. sí, tal cual. A ver, la pauta inflacionaria es del 18%. En el presupuesto estamos hablando de un promedio de 1 y pico por mes. Es una pauta, entiendo yo, altamente Ujú. optimista. Muy, Estás Por pasando eso. diría yo, de, ¿no? Sí. estás pasando de 110% que planeaban cerrar el año en ese nivel al 18%. Dios quiera que se dé, Dios por el bien de todos nosotros, pero realmente es muy optimista y naturalmente eso va a influir en la recaudación, ¿no? A ver, el mayor beneficiario siempre de una inflación alta es el Estado Nacional por recaudación, Licúa justamente, ¿no? lindo también, ¿no? Si Sí. vos ¿Cómo? Que licúa lindo después sus deudas también, ¿no? Claro, pero además, ¿sabes qué pasa con la inflación, Laureano? Que le da una discrecionalidad muy fuerte al Estado Nacional. O cualquier gobierno. Si vos presupuestaste tener ingresos por IVA de 1.000 pesos, entonces vos tenés tu presupuesto atado a esos 1.000 pesos, pero si estuviste en el medio inflación del 100, recaudaste más en términos nominales, ¿no? Recaudaste 130, 140, porque la inflación crece y por ende crece la recaudación, no en términos reales, pero sí en términos nominales, y vos tenés discrecionalidad sobre lo excedente de recaudación. Ahora, pareciera ser que eso se va a ajustar ahora a partir de la regla fiscal, que entiendo yo que como concepto y como paraguas conceptual está muy bien. Ahora es todavía medio confuso del término de vista operativo, es decir, cómo vos mes a mes vas a ir ajustando el gasto, llegado el caso, y cómo mes a mes, si vos tenés un excedente recaudatorio porque tu actividad de repente rebotó fuerte, cómo eso va a estar, cómo se va a operacionalizar lo que dijo Milei ayer de que una recaudación excedente se traduce en baja de impuestos. Vos podés tener 3 meses muy buenos, ¿y qué haces? Bajás el IVA del 21 al 18 y después, Claro, lo ¿qué volvés a hacemos? subir y así vamos, ¿no? Entonces, operativamente todavía tiene sus dudas. Ale, sobre todo pensando en, no hay más plata en los recursos no automáticos, no te financio obra pública, no te pago los convenios de ANSES porque no tenés ningún acuerdo firmado. ¿Cómo crees que eso se refleja en el Congreso? Porque a Milei todavía le queda hasta diciembre de 2025 para un recambio legislativo, siempre que le vaya bien en las elecciones de octubre del año que viene. ¿Cómo imaginás que políticamente va a tener un impacto esto? Mira, a ver, el Congreso hasta ahora, más allá de las volatilidades y más allá de un par de traspiés, el Congreso le está haciendo el juego al gobierno, ¿no? Las leyes más importantes se votaron con algún traspié en el medio. La movilidad jubilatoria, después de una polémica, logró el veto. Bueno, entonces, pareciera ser de que hay un núcleo duro en el Congreso, más allá de los libertarios, sino sumando a los aliados, que estarían dispuestos a pagar un costo político ante la sociedad, digo, y ante quizás sus propios electores en las provincias, con el afán de, bueno, continuar medianamente alineados con el gobierno. Ahora, el problema con el presupuesto es que se transforma en una discusión política muy territorial. Es decir, de repente, a ver, un diputado misionero, un senador misionero quiere llegar a la provincia y decirle a los misioneros, che, conseguimos esto, conseguimos lo otro. Esas son las que en los pasillos del Congreso, ustedes capaz que alguna vez lo escucharon, se llaman las planillas de la felicidad. Exacto. Porque de repente viene un diputado y dice, miren, yo logré que en el presupuesto se incorporen estas 5 obras trascendentales para la provincia, después nunca se ejecutan. Es la realidad. De hecho, cuando vemos las planillas que se presentaron ayer, las anexas al presupuesto, figuran obras en varias provincias que están presupuestadas hace 5 años y jamás avanzaron. El avance físico es o nulo o muy poquitito. Entonces,
va a haber un equilibrio entre estas cosas, ¿no? Entre lo que el representante, el legislador nacional, va a querer mostrar en territorio para de alguna manera capitalizar o para transmitir una buena imagen a su elector, pensando en el año que viene justamente, y lo que termine dándose en el Congreso, con el agravante, vamos a llamarlo de alguna manera, que en el Congreso toda modificación que no vaya en línea con lo que el Estado Nacional propone va a tener mucha objeción, va a estar bastante trancada, entiendo yo, la negociación, si se quieren incorporar puntos nuevos, obviamente incorporar al gasto asuntos muy propios de las provincias, por ejemplo. Entonces, fíjate, mencionaste el caso de las cajas previsionales. El artículo 59 del proyecto habla justamente del crédito presupuestario que se le da al ANSES para pagar, o sea, para hacer las transferencias a las cajas previsionales no transferidas a la nación, Misiones, Chaco, Corrientes, entre otros. Ahora, ese mismo artículo te dice, bueno, yo te doy este crédito presupuestario, vos tenés o tendrías esta cantidad de plata para repartir, pero primero que el ANSES tiene que autorizarte, tiene que acreditar la existencia del déficit que vos manifestás como provincia, tenés que firmar un convenio, puede pasar 6 meses entre el toma y dame y la plata no aparece. Exacto. Pero sin embargo, si de repente está en el texto del presupuesto, yo, diputado misionero, diputado chaqueño, voy a la provincia y digo, bueno, estamos logrando destrabar la cuestión previsional para que lleguen los fondos. Después no sabes si llega, ese es el problema. Entonces, volviendo al inicio, ¿no? La disputa va a ser bastante compleja en el Congreso para poder conciliar esto que te digo, ¿no? El interés territorial de los legisladores con el interés de estar alineado políticamente con el gobierno para lograr una aprobación medianamente en línea con lo presentado, sin que haya modificaciones muy importantes que provoquen una reacción del Estado Nacional contra el Congreso de la Nación. Me encantó lo de 3 empanadas y se me vino Brandoni a la mente inmediatamente. Sí. Ale, querido, un abrazo grande, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Chao, hasta pronto. Alejandro Pegoraro es politólogo y director de Politicón Chaco, esta consultora que ya hizo un cálculo donde Misiones va a quedar con la coparticipación